Bueno, vamos a esperar un minutico mientras se van conectando. Y empezamos. Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Me place volverlos a ver, volverlos a tener acá en este encuentro. Voy a empezar a llamar a lista, así que me van confirmando por favor la asistencia. ¿Listo? Rochel Valentina Aguilar. Presente. Laura Sofía Arenas. Presente. Miguel Ángel Barón. Presente, profe. Tatiana Huitrago. Isabela Camila Forero. A ver, ¿quién? ¿Dónde? No la veo. Isabela, ¿quién es usted? Soy yo, profe María Paula. Ah, María Paula, ok. Ah, ok, perdón. Tatiana Huitrago, entonces. Johan Andrei Cadena. Presente, profe. Carla Lisset Camargo. Presente. Carlos Andrés Cárdenas. María Paula Cárdenas. Andrés Felipe Carreño. Paula Andrea Cortés. Presente. Juan Manuel Cruz. Natalia Cruz. Bueno, Natalia Cruz tiene excusa. María Alejandra Díaz. Presente, profe. ¿Vale? Confirmado en la lista Tatiana Huitrago. Ángel Gabriel Escobar. Presente, profe. David Camilo Firacative. Presente, profe. Paula Camila Forero. Dana Catalina Gómez. Presente, profe. Laura Manuela Guillén. Presente, profe. Mariana Gutiérrez. Presente. Valentina Molano. Presente. Daisy Moreno. Presente. Ochoa. Dani Steven Pinzón. Presente. Juliana Ríos Tibavisco. Presente. David Enrique Sánchez. Presente, profe. Felipe Tangua. Presente. Lorena Toro. Presente. Camilo Andrés Tunarosa. Presente, profe. Daniel Esteban Zabaleta. Presente. Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar entonces. Antes de empezar, quiero primero que todo mencionar algo. Creo que es importante
digamos, comentarlo. Bueno, es una realidad, es un hecho. Yo ya les había comentado a ustedes o ya los había puesto en preaviso, ¿verdad? Sobre la realidad, digamos, de las pruebas Saber 11. Tengo entendido que ustedes están en el proceso de preinscripción y demás cosas, ¿verdad? Quiero decirles algo, chicos, y tómenlo como a una manera de ánimo, porque he escuchado a muchos, que ya están sintiendo el estrés, la presión, la angustia, porque ya es un hecho de que tendrán que presentar el examen el día 7 y 8 de noviembre. En primer lugar, chicos, si bien hay que tener una responsabilidad frente a ello, tampoco la idea, y los invito a que no caigan en un traumatismo de nerviosismo, de angustia y depresión. ¿Por qué? Porque eso no les conviene a ustedes. Uno tiene que asumir ese reto de las pruebas Saber 11, digamos, como con una actitud de responsabilidad, ciertamente, pero de mucha serenidad. Y yo los invito, chicos, a que confíen en ustedes mismos. Les digo, porque aquí hay chicos buenos, pero puede pasar como me pasó, bueno, no a mí, sino a un grupo que yo tenía el año pasado, precisamente, donde un chico era excelente, el chico era súper excelente, excelente. Pero los nervios le pasaron una muy mala jugada y al pelado le fue mal en el ICFES. Entonces, lo digo con el ánimo precisamente para que aprovechemos el tiempo, aprovechen el tiempo. Estamos hoy a 18 de septiembre, todavía hay tiempo, ¿sí? Para hacer síntesis de todo lo que ustedes han visto durante tantos años en el colegio, ¿verdad? Pero precisamente con el ánimo de que el día que cuando lleguen ustedes a presentar el examen, sea con total serenidad, ¿sí? Con total serenidad, con total sosiego, y no entremos con nerviosismo, porque a veces los nervios nos traicionan, ¿verdad? Y la angustia nos traiciona y el estrés nos traiciona. Entonces, no quiero empezar el encuentro sin antes decirle de que es un hecho, porque yo ya les había dicho a ustedes que se iba a presentar y presencial, pero que no es motivo para enfermarnos, porque puede pasar, o angustiarnos, ¿no? Sino, hombre, tenemos ese reto, hay que asumirlo. Ahora, ¿cuál es la invitación que yo les hago? Ahora sí, chicos, ánimo, digamos, en este cuarto periodo, tienen que aprovechar al máximo el tiempo y más que todo el tiempo, ahorita sí les conviene a ustedes aprovechar muchísimo más las pruebas del Milton Ochoa. Vuelvo y les digo, las martes de prueba pues sirven mucho para lo que tiene que ver con las pruebas de estado. Entonces, si de pronto algunos no lo han aprovechado muy bien, pues los invito a que en este periodo lo aprovechen porque es una herramienta muy buena que les servirá mucho a ustedes precisamente para meterlos, para que se encasillen, se informen y se metan con valentía y carácter a la prueba de 11. Y lo más importante, confianza, chicos, entren confiados, con la confianza en alto. Mire que ustedes mismos lo han demostrado, se han preparado, han tenido unos simulacros. Con la coordinadora estamos por ahí hablando para hacer una inducción, pues porque el hecho de que sea presencial, pues implica el manejo del cuadernillo, implica el manejo de la hoja que le van a dar de respuestas. Estamos todavía a la espera de cuáles son los protocolos de bioseguridad, porque pues me imagino yo que tendrá todo un conducto regular, pero entonces son cosas que vamos viendo en la marcha y estoy ahí pendiente para hacerles la inducción, porque creo que es importante. Pero la información más clara, chicos, y voy a ser insistente en eso, el día que vayan a presentar su prueba, no olviden de llevar su documento de identidad. Por favor, no olviden, porque se lo van a pedir.
se lo van a pedir y persona que no lleve no puede presentar. Bien, entonces no quería antes de pensar precisamente el corte, pues, el encuentro, sin antes animarlos. Sé que es la presión, sé que genera angustia y genera nervios, ¿sí? Y mucho más cuando el cuarto periodo es muy significativo para todos, pero mucho más especial para ustedes, pues porque es un cuarto periodo donde se define el año, se define su promoción, se definen ustedes como grupo también, y es un cuarto periodo bastante corto, o sea, es bastante corto, no es un tiempo tan largo como de pronto lo tenían en los periodos anteriores, sino que el cuarto periodo pues es un periodo muy corto. Entonces, yo los animo para que le metamos ganas, fortaleza a ese reto que ustedes han venido preparándose desde inicio de año precisamente con eso de las pruebas Saber 11. Bien, entonces, por ese lado. Segundo, el cuarto periodo tiene una novedad. No sé si los profesores les comentaron, los directores o los profesores que han tenido con ustedes las clases les ha comentado, y es precisamente junto al manejo del proyecto síntesis. Viendo la prematura del tiempo, de que el tiempo es muy corto, ¿sí? Viendo que también ustedes tienen muchas responsabilidades en tanto que tienen que mirar el proyecto de investigación, tienen que responder frente a los compromisos académicos diversos, tienen por otro lado ciertamente las saber de 11, pues se hizo una propuesta aprobada y demás frente a los proyectos síntesis. ¿Cómo se van a manejar los proyectos síntesis? Y en este caso voy a hablar hacia mi área como tal. El proyecto síntesis no va a ser un trabajo externo, es decir, no va a ser un trabajo que se monte en plataforma y que ustedes tengan que, digamos, realizarlo y presentarlo en la semana que corresponda. No, el proyecto síntesis se quedó institucionalizado solamente, ciertamente por este periodo, para que sea y se realice en una actividad de clase y se trabaje en clase. Por lo tanto, el proyecto síntesis, para mi efecto en mi área, va a ser un trabajo que vamos a realizar en clase. Además de eso, la coordinadora decía o nos dijo a los docentes que el proyecto síntesis iba a ser para los maestros que tuvieran una o dos áreas, tuvieran dos áreas, podrían manejar un proyecto síntesis por las dos áreas. ¿Qué quiero decir con ello? Que el proyecto síntesis que vamos a realizar va a valer tanto para filosofía como tanto para ética y religión, ¿sí? Por lo tanto, el proyecto síntesis que iremos a realizar, lo empezaremos a realizar en un encuentro de filosofía y lo terminaríamos en el encuentro de ética y religión, ¿sí? Y ese proyecto síntesis quedaría validado tanto para ética y religión como para filosofía. Bien, entonces quiero que esta información sea clara, concisa, verídica, para que no tengamos de pronto alguna confusión frente a lo que, pues, frente a lo que se planteó, se manifestó ciertamente y se ha planteado precisamente desde la coordinación, ¿vale? Entonces, bueno, por ese lado quiero, digamos que, tener muy clara esa noción, ¿listo? Para el día de hoy, chicos, para el día de hoy entonces tenemos lo siguiente. En primer lugar, vamos a presentar el programa académico del cuarto periodo, ¿sí? Después de eso, empezamos a mirar el primer tema como tal. Para ello, pues traigo un video introductorio que dura como unos 15 minutos, 14 minutos. Hago como toda la explicación del tema como tal.
que vuelvo y les digo, es un tema introductorio, ¿sí? Y finalizamos el encuentro con un quiz de lectura crítica. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues, ante todo les deseo muy buena suerte a todos en este cuarto periodo. Hay alguno que otro por ahí miramos en la comisión de evaluación que está medio penando. A esa persona lo invito a que mejor dicho, se ponga las pilas, todavía tiene chance, que porque quiero verlos a todos, ciertamente a todos, ¿no? Graduados a final de año y que estén, digamos, saliendo por la puerta grande del GPS. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más preámbulos e iniciemos, chicos. Bien, entonces quiero que por favor pongan como título, van a poner como título, por favor, indicador de desempeño. Carlos Cárdenas, enterado, ya te confirmé en la lista, ¿ok? Estás confirmado en la lista, ¿vale? Listo, gracias, profe. Ok. Profe, ¿Sí? Míreme, ¿vale? Sí, míreme, ¿vale? qué pena, es que era para ver si podía decirte algo cuando se acabe la clase. Claro, vale. Bueno, muchas gracias. Vale, ok. Bueno, entonces ponemos como título indicador de desempeño. Por favor, escribimos lo siguiente. Analizar desde la filosofía contemporánea vuelvo y repito, analizar desde la filosofía contemporánea la noción de verdad, coma, vida, coma y existencia. Y existencia. Punto aparte. Entonces eso es lo que vamos a ver, digamos, como indicador. Vamos a adentrarnos un poco en la filosofía contemporánea. Eh, digamos que dentro del programa yo quise rescatar, creo que a los más importantes, pero no lo rescato a todos, solamente me focalicé en dos personajes, en dos, sí señor, en dos, para mirar como las tendencias actuales, o sea, lo que se está hablando ahorita en filosofía, ¿verdad? Y la idea es como para que se haga como un medio paneo de la contemporaneidad de la filosofía, ¿bien? Entonces, para que los tengamos en cuenta. Ponemos otro subtítulo, perdón, otro título. Temas, por favor, ponemos temas. Vamos a enumerar los temas, ¿listo? Vamos a enumerar los temas. Primer tema, o tema 1. Introducción y contextualización de la filosofía contemporánea. Primer tema, introducción y contextualización de la filosofía contemporánea. Segundo tema, la filosofía de la vida. Voy a ponerlo acá en el chat porque el nombre es bastante raro. La filosofía de la vida en Nietzsche. Es un filósofo alemán. ¿Listo? Entonces voy a escribir el nombre ahí porque es bastante raro de escribir. La filosofía de la vida en Nietzsche.
Siguiente tema, el materialismo en Karl Marx. Profe, ¿cuál? El materialismo en... ¿Repetir el tercero? Ah, ok, listo. La filosofía de la vida en Nietzsche. Ahí se lo compartí por el chat para que escriba bien el nombre. Profe, el tercero, el último. Ah, ok. El materialismo en Karl Marx. También lo compartí ahí en el chat. Siguiente tema. Ciencia y técnica en Heidegger. Ciencia y técnica en Heidegger. Siguiente tema. La era de la información. La era de la información. Y por último, como último tema, vamos a poner la filosofía humanista. La filosofía humanista. La filosofía humanista de Hannah Arendt. Bien, hasta ahí chicos, por favor me confirman, es que aquí ya empezó a llover y está lloviendo bastante duro, no sé si me estén escuchando bien. Sí, señor. Vale, vale. Escucha bien, profe. Ok. Bien, listo. Entonces esos son, bueno, esos son como los temas que aspiro a que podamos ver, ¿no? Dentro del cuarto periodo. Bien, entonces, frente al proyecto síntesis, el proyecto síntesis se los voy a comentar, vamos a hacer un simposio filosófico, ¿sí? Estoy esperando que llegue el cronograma, la otra semana les comentaría bien cómo vamos a hacer esa actividad en clase. Estoy esperando pues que llegue el cronograma precisamente para decirle con fecha a bordo de cuándo estaríamos realizando el proyecto síntesis y qué necesitamos para realizar ese proyecto síntesis. ¿Listo? Entonces, ok, Felipe, voy a entonces apagar mi cámara porque me dicen que me estás diciendo que me escucha trabado. Bien. Entonces, frente al proyecto síntesis, les estaría comentando la otra semana, ¿sí? Pero la idea es hacer un debate o un simposio filosófico, ¿sí? Sobre algún problema social actual que tenga como alguna relación también con la ética y la moral, para poderlo, digamos, relacionar con la otra área. Bien. Entonces, pues bueno, creo que ese es el programa. Entonces, pues, sin más preámbulos, voy a iniciar con el primer tema. Vamos a mirar un poquito, vamos a hacer un breve recorrido, ¿sí? Sobre esa introducción y sobre la contextualización
de la filosofía contemporánea. Para ello, pues voy a compartir un pequeño video que nos contextualiza muy bien la filosofía contemporánea. Entonces, permíteme en un momento. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla. Bien, chicos, ¿me confirman? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Ok, listo, Rochelle, gracias. Vale, muy amable. No, les voy a pedir el favor que me confirmen por el chat si se está escuchando y si se está viendo bien, ¿listo? Entonces, es un video que dura 17 minutos, pero que nos contextualiza muy bien frente a hechos, situaciones, frente a la filosofía contemporánea. ¿Listo? Entonces, por favor, lo vamos a ver. Edad contemporánea. La Edad contemporánea es el periodo histórico comprendido desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Después de ese acontecimiento, los historiadores coincidieron en la necesidad de añadir un nuevo nombre a la tradicional división histórica entre Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna. Algunas escuelas historiográficas, sobre todo anglosajonas, añaden una Edad Moderna tardía, limitando el uso de edad contemporánea al siglo XX. Los cambios producidos en la edad contemporánea aceleraron la historia. Con la revolución industrial, el desarrollo tecnológico, la consolidación del Estado-nación, las guerras mundiales e Internet. Cabe destacar que es un periodo marcado por las ideologías totalitarias que marcaron el siglo XX, así como por cambios demográficos. La división económica entre el primer mundo y el tercero se acentuó durante parte de esta era, a pesar de los procesos de descolonización que permitieron la independencia de muchas naciones. En lo económico, se asentó el sistema capitalista ante el fracaso de otras ideologías como el comunismo. Aún así, en Europa y otras partes del mundo, ese capitalismo no siguió la teoría liberal al completo, ya que aportaron otros elementos de control para crear un estado de bienestar. Origen y antecedentes. El Renacimiento supuso un cambio en la manera de entender el mundo. Se dejó atrás la Edad Media y con esta, el poder de la Iglesia empezó a remitir. Esto provocó que el ser humano adquiriera más importancia como individuo. La posterior Ilustración ahondó mucho más en esa idea, tanto en el arte como en la sociedad y en la política. Los nuevos valores humanistas se impusieron. La idea de la igualdad entre los seres humanos y de la preponderancia de la razón contrastaba con unos sistemas políticos absolutistas y con la existencia de una gran masa de población en situaciones de pobreza. Causas. La propagación de esta forma de pensar provocó que estallaran revoluciones en varias partes del mundo. Si bien es cierto que es la Revolución Francesa la que se ha considerado tradicionalmente como la que dio inicio a la edad contemporánea, muchos historiadores afirman que sin los movimientos americanos quizás hubiera sido diferente. La independencia de los Estados Unidos reflejó la influencia de la Ilustración y su constitución hablaba sobre igualdad y derechos. Otros autores resaltan que, en el plano económico, el verdadero inicio de esta era fue la Revolución Industrial en Inglaterra, que fue una ruptura con los sistemas económicos antiguos. Unida a esta, también fueron influyentes la aparición del liberalismo y el desarrollo tecnológico. Características de la edad contemporánea. La transición desde la edad moderna a la contemporánea no fue un proceso brusco, sino que fueron muchos cambios graduales ocurridos durante algunos años los que le dieron sus características propias. Dado que es un periodo amplio, que incluye la actualidad y muy rico en acontecimientos, los historiadores señalan numerosos puntos clave para entenderla. Los gobiernos republicanos se consolidaron en todo el planeta.
Los antiguos reyes absolutistas desaparecieron. Hoy, aunque aún existan monarquías, el gobierno real es ejercido por parlamentos y presidentes. Junto a estos nuevos sistemas de gobierno también apareció el concepto de los derechos del hombre. La máxima de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, quedó reflejada en numerosas declaraciones. Esto tuvo importancia, por ejemplo, en los movimientos anticolonialistas producidos en muchos países, sobre todo en África y Asia. Aparecieron las organizaciones obreras. Por primera vez, los trabajadores son hombres libres y como tales luchan para mejorar su situación. Tecnología. Uno de los aspectos más importantes durante la edad contemporánea es el avance tecnológico. Desde la máquina de vapor en el siglo XVIII a Internet y la inteligencia artificial en la actualidad, la técnica no ha parado de producir grandes novedades. Sin embargo, varias zonas del planeta no se han beneficiado de este desarrollo, quedando solo como abastecedores de materias primas. Guerras. A pesar de que no es una característica que se dé solo en la edad contemporánea, los conflictos bélicos acaecidos en este periodo han sido los más destructivos de la historia. Entre estos destacan las dos guerras mundiales, la de Yugoslavia o la de Ruanda. Etapas de la edad contemporánea. Los historiadores dividen la edad contemporánea en tres principales. Sin embargo, hay que resaltar la dificultad del estudio historiográfico cuando se habla de acontecimientos actuales, por lo que es probable que se añadan algunas etapas más en el futuro. Alta edad. Comienza precisamente con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, abarcando desde 1776 hasta 1870. Es una etapa en la que se producen muchas revoluciones. Estas acaban en el año 1815, dando paso a unos años más pacíficos. Baja edad. Este periodo, que comprende entre 1870 y 1914, se caracteriza por ser bastante tranquilo, con una mejora en las relaciones internacionales. Sin embargo, acabó de forma abrupta. Periodos bélicos. En esta etapa tienen lugar las dos guerras mundiales. Es uno de los más sangrientos de toda la historia. Además, la Gran Depresión económica marca el periodo de entreguerras. Guerra Fría. Se denomina así al enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética a principios de los años 90. No se trató de un conflicto armado directo, sino de un antagonismo que se veía reflejado en guerras interpuestas. Durante esa época se vivió un auténtico pavor a la posibilidad de un conflicto nuclear. Sociedad durante la Edad Contemporánea. El fin de la sociedad preindustrial, más la creación de un cuerpo de derechos de los individuos, provocó una gran transformación a nivel social. Por una parte, la burguesía, denominada clase media, se convirtió en el eje de la nueva sociedad. Las clases altas, muchas veces también burgueses, deben ceder parte de su poder, mientras que la baja, trabajadores, empezó a organizarse. Otro aspecto novedoso fue la aparición de ideologías como el nacionalismo, el liberalismo o los diferentes totalitarismos. Tampoco hay que olvidar la pérdida de influencia de la anteriormente poderosa Iglesia Católica. Ciudad. Durante el siglo XIX se produjo la primera gran eclosión de los sentimientos nacionalistas en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa las revoluciones de 1848 tuvieron un fuerte componente de este nacionalismo. Alemania e Italia se unificaron y el Estado-nación se afianzó como la estructura global en el continente. También en el siglo XX el nacionalismo tuvo un papel fundamental en el estallido de las dos guerras mundiales. No en vano, la ideología fascista estaba impregnada de este. Nuevas identidades. En los últimos tiempos ha aparecido otro cambio social, esta vez centrado en el individuo. Atrás ha quedado la identidad común casi obligatoria y ahora existe una mayor libertad para elegir las preferencias, desde las religiosas hasta las sexuales. Economía.
El primer aspecto destacado en la economía durante la Edad Contemporánea es el fortalecimiento del sistema capitalista. Aunque antes de la Revolución Industrial ya existía un incipiente liberalismo, tras esta el capitalismo se afianzó como el sistema económico más poderoso. De igual manera, se pasó de una economía agrícola y artesana a una industrial, con una gran presencia de maquinaria. Por una parte, esto incrementó la producción de manera notable, pero por otra parte provocó la aparición de una clase obrera que estuvo explotada durante décadas. Imperialismo económico. Otro punto que caracteriza esta era es cómo las grandes potencias se aprovecharon de los países menos desarrollados. Durante la época de las colonias obtenían de estas las materias primas, sin que el país productor obtuviera ningún provecho. Tras los procesos de descolonización, la situación se mantuvo en gran parte. En lugar de controlar los territorios directamente, lo hacían mediante grandes empresas o gobiernos corruptos. Gran Depresión. Sin duda, uno de los acontecimientos económicos que más marcó la edad contemporánea fue la Gran Depresión de 1929. Comenzó en los Estados Unidos, pero pronto se fue extendiendo por todo el mundo. Provocó la pérdida de millones de puestos de trabajo, así como la pauperización de capas enteras de la sociedad. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el mundo no empezó a recuperarse. Globalización. El último gran fenómeno económico ha sido la globalización. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la mejora de los medios de transporte han provocado que todo esté interconectado. La caída de la bolsa en Nueva York afecta en cuestión de horas a todo el planeta. Una de las consecuencias, aún sin valorar del todo, es la deslocalización de empresas en busca de trabajadores más baratos. Esto ha hecho que muchas industrias hayan abandonado sus fábricas en Occidente y se hayan trasladado a países donde les resulta más rentable la producción. Educación. Es en la edad contemporánea cuando la educación se convierte en una de las bases de la sociedad. Hasta entonces había estado reservada a una élite y controlada en su mayoría por la Iglesia Católica. Con la Revolución Industrial y la aparición del proletariado, los métodos y leyes educativas empezaron a transformarse. Se incrementó la educación laica y la pedagogía se modernizó para llegar a más sectores sociales. Poco a poco se va haciendo obligatoria en las primeras etapas. Siglo XX. Las primeras décadas del siglo XX, a pesar de los conflictos mundiales, son importantes en la organización educativa, aunque es cierto que, hasta los años 50, no se empezaron a ver resultados globales. Uno de los aspectos que los nuevos métodos pedagógicos quisieron lograr es promover la igualdad de oportunidades. De igual forma, el maestro, que ya no es un cura, se convirtió en un profesional respetado. Alfabetización. Los niveles de alfabetización aumentaron de forma muy significativa. Sin embargo, aún hoy en día hay zonas del planeta donde la escolarización es muy precaria, ya sea por la pobreza de sus habitantes o por conflictos bélicos. Arte. Al contrario de lo que pasa en otras áreas, los historiadores del arte limitan el adjetivo contemporáneo a las obras creadas durante el siglo XX. Siguiendo esa datación, afirman que empezó a partir de la aparición de las corrientes vanguardistas a principios de ese siglo. Esas corrientes se caracterizaron por la ruptura con el formalismo del arte anterior, dándole una mayor relevancia a lo conceptual. Entre estos movimientos se encuentran el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo o el futurismo, el cine y la televisión. Si hay un arte que es propio de la edad contemporánea, ese es el audiovisual. El nacimiento del cine y de la televisión ofreció una nueva plataforma y un nuevo lenguaje para los artistas. Conflictos durante la edad contemporánea.
Sería imposible realizar un listado detallado de todos los conflictos desarrollados en esta época. En el siglo XIX destacaron los enfrentamientos internos o a pequeña escala entre las naciones europeas, con algunas excepciones, pero el siglo XX dejó una lista de las más sangrientas guerras de la historia. La Primera Guerra Mundial. En su momento se conoció como la Gran Guerra e involucró a decenas de países de todo el planeta. Tras el asesinato en Sarajevo del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, duró hasta noviembre de 1918. Guerra Civil Española. Aparte de la importancia en sí misma de esta guerra, las potencias fascistas europeas la utilizaron como entrenamiento del futuro conflicto mundial. Duró desde 1936 a 1939. Segunda Guerra Mundial. Fue la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler la iniciadora de esta nueva guerra mundial. Empezó en 1939 y los intentos alemanes por conquistar Europa causaron millones de muertos. Junto a Alemania lucharon los italianos y japoneses. Entre los hechos más horribles se encuentra el holocausto cometido contra la población judía con 6 millones de víctimas. Terminó en 1945, después de que Estados Unidos lanzara una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Guerra de Vietnam. Un gran ejemplo del tipo de conflictos que trajo consigo la Guerra Fría, ya mencionada anteriormente. En esta guerra, que duró de 1964 a 1975, se enfrentaron Vietnam del Sur con apoyo militar y de soldados estadounidenses, con Vietnam del Norte, con soporte económico y de armamento por partes de la Unión Soviética. Fin de la Edad Contemporánea. No hay consenso sobre el posible fin de la Edad Contemporánea. Algunos autores afirman que aún nos encontramos en esta, a la espera de algún gran acontecimiento que permita cambiar de era. Entre los que apoyan que se ha cambiado de época, hay quienes afirman que finalizó tras la Segunda Guerra Mundial. Otros, en cambio, nombran algunos de los hechos acaecidos desde los años 90 para afirmar que la Edad Contemporánea ya ha terminado. El fin de la historia. Fue el politólogo estadounidense Francis Fukuyama el que desarrolló la teoría de que el final del bloqueo soviético marcaba un cambio de época. Para él, el futuro sin esa rivalidad quedaba en manos del vencedor, la sociedad liberal. Los atentados del 11 de septiembre. Otros historiadores opinan que el final de esta era se produjo cuando las Torres Gemelas fueron derribadas en los atentados cometidos en el 11 de septiembre. En ese momento, muchos señalaron que se trataba del auténtico inicio del siglo XXI. Los más catastrofistas apuntaron que se entraba en una nueva edad histórica marcada por el choque de civilizaciones. Edad digital. El último aporte de los que afirman que la edad contemporánea ha finalizado ha sido colocar a las nuevas tecnologías como el punto de inflexión necesario. Para estos estudiosos, la digitalización ha supuesto un cambio global lo suficientemente importante como para hablar del comienzo de una nueva época. Bueno, pues como mirábamos en el video, chicos, es una época bastante con muchos sucesos, muchos matices y de bastantes conflictos épicos, ¿sí? Digamos que la época contemporánea o la edad contemporánea hay muchos conflictos a nivel históricos, más que todo en lo que tienen que ver con la finalización. Algunos historiadores dicen que todavía nosotros estamos en la época contemporánea. Otros dicen que la época contemporánea ya terminó y que estamos en la transición para una nueva época. Y otros afirman que definitivamente estamos viviendo actualmente ya otra época fuera de la época de la edad contemporánea. Entonces,
pues digamos que hay muchos conflictos históricos en determinar un poco el final de la edad contemporánea. Sin embargo, el común o la mayoría dice que la edad contemporánea va más o menos hasta el año 2000. Se dice que el año 2000 hacia adelante inicia como una nueva época histórica, digamos, para la sociedad y para el hombre y el ciudadano. ¿Bien? Y más o menos lo dicen así, especialmente por el hecho sucedido en el año 2003 con el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿sí? Entonces muchos atribuyen a ese hecho como el fin de la época de la edad contemporánea. 2001, perdón, me confundí, 2001, sí señor. Entonces, eso no, es lo que tiene que ver precisamente con el tema de la edad contemporánea. Sin embargo, es una edad que tiene bastante importancia porque lo que es hoy la sociedad, lo que nosotros gozamos como sociedad hoy, lo que nosotros vemos hoy en la sociedad, ha sido consecuencia de todo lo que sucedió en la época de la edad contemporánea, ¿sí? Entonces, creo que el video representa muy bien, digamos, el hecho crucial de todo ese problema y de todo ese conflicto, ¿verdad?, que hay frente a la edad contemporánea. Sin embargo, la edad contemporánea tiene una importancia, digamos, radical, porque la filosofía que se va a empezar a hablar en la edad contemporánea es una filosofía totalmente renacida, cambiada, digamos, manifestada por revoluciones que ciertamente van a ir en la crítica frontal frente a lo que se había establecido frente a la época moderna, con todo el tema del racionalismo, el empirismo. Entonces todo eso va a ocasionar precisamente una resistencia que se va a ver muy latente en la edad contemporánea. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Nos vamos a... Pues la plataforma me dice que ya nos va a sacar. Entonces les pido el favor de que nos desconectamos e inmediatamente nos volvemos a conectar. Por favor. Bien, vamos a esperar un minutico mientras se conectan los demás para no dejarlos atrasados. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si estoy compartiendo mi pantalla. Digamos las diapositivas que les traje para el día de hoy. Gracias, Alejandra. Gracias, Rochelle. Gracias. Muy bien, entonces, adentrémonos entonces. El tema es precisamente introducción y contextualización de la filosofía contemporánea. Ya saben, chicos, todo lo que yo explique, en la medida de lo posible, manejemos los apuntes, que son, creo que es un insumo muy importante, y de igual forma, lo que yo vaya presentando en las diapositivas, pues tómenlo también como un punto de referencia. Bien. Qué pena interrumpirte. Sí, señor, dime. Me voy a desconectar porque necesito hablar con la profe Delia para lo de ICFES. Enterado, David. Ah, una preguntita. Aparte de David, ¿hay otra persona que se va a desconectar? Porque también me dijo por ahí otra persona, pero no me acuerdo quién. ¿O nadie más? Daniel Zabaleta, ¿usted también tiene reunión con Delia?
Daniel, no lo escuché. Por favor, cuando Elia les vaya llamando a lo del ICFES, me van informando, ¿listo? Me hacen el reporte a mí, por favor. Bien, entonces, vamos entonces a adentrarnos. Introducción y contextualización de la filosofía contemporánea. En primera instancia, al hablar de filosofía contemporánea, chicos, tenemos que tener dos ideas claras o dos ideas principales. Primera idea. Hablar de filosofía contemporánea implica, digamos, ejercer una comprensión de nuestra época y de nuestra actualidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que todo lo que sucedió en la época contemporánea con la filosofía contemporánea estructuró lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Y se podría decir que es la comprensión y la definición de nuestro tiempo. Entonces, mire que nosotros no somos ajenos a esa época, ¿sí? A la época contemporánea. Porque nosotros estamos gozando de ciertas estructuras, instituciones, ideas, movimientos que se empezaron y se desarrollaron en la época contemporánea. Y la otra idea importante, y creo que es la más principal, es el nuevo significado de la vida. La filosofía contemporánea se caracteriza por eso, chicos, por ofrecer un sentido diferente a la vida. Y por eso el concepto filosófico tan central dentro de la filosofía contemporánea va a ser el concepto de vida. ¿Qué es vida? ¿Qué es existencia? ¿Qué es identidad? Todos estos términos que van a ser como también muy existencialistas, por decirlo así, van a dar como razón al término principal, definir el sentido de la vida en la época contemporánea. ¿Sí? ¿Y por qué el concepto de vida aparece tan importante en la época contemporánea? Porque precisamente lo que vamos a ver en la época contemporánea es una superficialidad frente al valor de la vida. Y razón de ello es precisamente la existencia de las guerras bélicas, las dos guerras mundiales sucedidas en la época contemporánea y también todo lo que aconteció frente a las revoluciones manifestadas en la época contemporánea. ¿Listo? Entonces digamos que eso de alguna u otra forma tiene una connotación. Rochel, estoy enterado de tu situación. Vale, gracias por reportarte. Entonces, eso es lo que tiene que ver precisamente frente a la filosofía contemporánea. El concepto central de la vida. El siglo XIX, digamos que el siglo XIX tiene una singularidad importante y es que es una época que empieza con una cierta anormalidad filosófica. ¿Listo, Lisette? ¿Enterado? ¿Ok? Con una cierta anormalidad filosófica. Y cuando yo quiero decir anormalidad filosófica, chicos, es que va a haber una crisis en la filosofía. Y eso se va a presentar, digamos, en la época contemporánea. ¿Por qué se va a presentar una crisis de la filosofía en la época contemporánea? Porque a partir de lo que nosotros habíamos visto en la época moderna con René Descartes, donde todo se resumía razón, 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 la idea, pensamiento, pues se va a llegar a tanto extremo que un personaje llamado Hegel
va a radicalizar ese racionalismo bajo un movimiento llamado el idealismo alemán. ¿Y qué pasa con el idealismo alemán? Que va a definir o va a defender y va a decir que el hombre y la realidad se define por la razón, lejos de los sentimientos, lejos de las emociones, lejos de las experiencias, lejos de la existencia real del hombre. Aquí lo que importa es el pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Que se le va a dar más importancia al pensamiento que a la misma realidad o que a la misma realidad del hombre, ¿sí? O sea, no va a importar si el hombre llora, sufre, si aguanta hambre, no va a importar si el hombre, digamos, está padeciendo alguna presión social, eso no va a importar. Lo que importa es qué pensamos, las ideas, el pensamiento. Entonces, eso va a ocasionar una grande crisis en la filosofía, porque entonces la filosofía se va a alejar de la realidad del hombre, ¿sí? Se va a ir afuera y no va a responder a lo que el hombre necesita en su momento y en su historia. Y por eso se va a generar esa grande crisis de la filosofía. Y esa crisis precisamente empieza, más o menos dice, con la muerte de Hegel, que pues obviamente Hegel muere en 1831. Entonces, dice que al morir Hegel, instaurando de manera radical el racionalismo, entonces sobreviene una crisis profunda de la filosofía. Una crisis profunda de la filosofía que está bajo dos líneas. La primera, hay un hastío del filosofar. Es decir, la gente no quiere filosofar. Se pierde la vocación por la filosofía. Porque dicen que la filosofía, esa vaina no sirve. Se queda solamente en la especulación, en el pensamiento, y por eso no vale la pena filosofar. Entonces, en eso por un lado, esa va a ser una de las grandes crisis. Por el otro lado, es ciertamente por todo lo que ocasionó el racionalismo radical bajo la figura del idealismo en Alemania, ¿sí? Entonces, bajo el abuso o bajo esa gran preponderancia del racionalismo, pues ciertamente se va a generar esa crisis de la filosofía. Pues les digo, una filosofía que se quedó anquilosada en el pensamiento sin responder a las necesidades reales de las personas, de los hombres, de los humanos. Bien, entonces, eso por un lado. Muy bien. Continúa acá. El problema de fondo, chicos, es el que, digamos, propongo aquí textualmente. Voy a leerlos textualmente. Problema. Surge la necesidad apremiante de atenerse a las cosas, a la realidad misma, de apartarse de las construcciones mentales para ajustarse a lo real tal como es. Ese va a ser el gran problema por la cual la filosofía contemporánea quiere solucionar. Volver, digamos, a la filosofía como algo que es de interés de todos y ajustar a la filosofía a la realidad del hombre y de la sociedad. Apartándola ciertamente, apartando esa filosofía de las construcciones mentales, de la construcción o el discurso metafísico, ya no se va a preguntar por el ser, no, son cosas que, digamos, quedan atrás o quedan al lado, porque ahorita la verdadera importancia es lo que le está pasando al hombre en el momento y en la historia, ¿sí? Entonces,
de eso, digamos, ese problema, digamos que lo va a afrontar la filosofía contemporánea y lo va a valorar dentro de su discurrir filosófico. Es por eso que la mente europea, o digamos la mentalidad europea, se van a encontrar otra vez nuevamente con las ciencias particulares, ¿sí? Y van a ajustar a la filosofía bajo el modelo de las ciencias particulares. ¿Qué ciencias particulares? La física, la biología y especialmente la historia, ¿sí? La física, ¿por qué? La física porque, jóvenes, en la edad contemporánea la física va a tener una gran importancia y se va a tener muchos avances científicos, totalmente científicos, que van a configurar el entendimiento humano, el significado de hombre y el significado de conocimiento. Y eso va a ser bastante importante. En la biología se va, digamos, a reflejar una revolución importantísima y es la teoría del evolucionismo de Charles Darwin, ¿sí? Cuando Charles Darwin crea esta teoría e inclusive la valida y es validada, se va a generar un gran problema porque entonces una vez más la iglesia pierde su poder, ¿sí? Pero más que pierde su poder, la iglesia también pierde el poder, los valores absolutos, como el Dios o la divinidad, que existe algo superior al hombre. Con la teoría del evolucionismo eso se supera, ¿sí? Y se va a poner de manera central al hombre, tanto que gracias a la teoría del evolucionismo de Charles Darwin se va a decir que ese es el hombre quien construye su mundo, su sociedad y su realidad. Y no depende de realidades superiores, porque no existen realidades superiores al hombre. Entonces, eso va a ser algo curioso. Y obviamente, pues también la historia. La historia tiene una gran importancia en la edad contemporánea porque muchos de los filósofos van a empezar como a hacer un ejercicio de reflexión en la historia y van a entender los tiempos que están sucediendo a partir del análisis de lo que ha pasado en la historia pasada, ¿sí? De lo que ha sucedido en la historia pasada. Esos tres elementos, la física, la biología y la historia, van a ser como los modos de conocimiento que se van a integrar o van a influenciar en la construcción de la filosofía. ¿Listo? Hasta este momento, chicos, ¿alguno o alguna tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien hasta ahí? Bien, profe. Listo, muy bien, Dana, gracias por confirmar. Continúo. Ahora, la época contemporánea se dice que se inicia más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, más o menos acerca del año 1850. Empieza como a gestarse la filosofía contemporánea y la época contemporánea. Y se desarrolla, algunos dicen que en la primera mitad del siglo XX, otros dicen que durante todo el siglo XX, ¿sí? Es decir, durante el 1900 hasta el 2000, ¿sí? Digamos que eso podría ser como el lapso histórico de la época contemporánea. ¿Qué es lo que va a suceder con esto de la época contemporánea? Todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar, las producciones culturales, filosóficas, revoluciones, movimientos sociales y políticos, van a ser una respuesta al profundo racionalismo e idealismo que se había instaurado en la época moderna, ¿sí? Y lo curioso de ello
es que si nosotros nos vamos a dar cuenta de la época contemporánea, jóvenes, pues en primer lugar es una época muy rica, demasiado rica. ¿Por qué? Porque es que va a haber una disparidad de enfoques, van a aparecer muchos enfoques filosóficos, van a aparecer muchos sistemas, van a aparecer muchas escuelas frente al desarrollo de la filosofía, ¿sí? Aquí menciono algunos, como las más revelantes. Entonces va a estar el marxismo, el tema del comunismo, que es propio de la ideología del marxismo, la dignidad del trabajador, el trabajo, la capacidad de trabajo, la clase del proletariado, todo eso va a generar el marxismo. El tema del positivismo, ¿sí? La evidencia fáctica, el evolucionismo con Charles Darwin. Va a haber una filosofía bastante rara, el irracionalismo, ¿sí? El vitalismo, el existencialismo, que ustedes lo vieron un poquito en el segundo periodo, y la fenomenología, ¿sí? Todos estos movimientos, estos y los demás movimientos que van a surgir, ¿sí? Que se van a crear, van a ser una crítica al sistema del racionalismo y al sistema de Hegel o al sistema del idealismo de manera especial, ¿sí? Y todo, digamos que todo lo que se construye en la época contemporánea, digamos que tiene esa intención, generar una crítica, ¿sí? Plantear una crítica frente a lo que precisamente, digamos, se había instaurado en la época moderna. Continúo. El pensamiento filosófico contemporáneo, ¿sí? El pensamiento filosófico contemporáneo ha sido fuerte en criticar los pensamientos anteriores, y creo que esa es la gran característica de la filosofía contemporánea. Por lo tanto, en la filosofía contemporánea, pues van a aparecer temas bastante candentes, bastante fuertes, que van a generar muchas controversias. Por ejemplo, con Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche va a aparecer la famosa muerte de Dios, y eso va a generar una gran controversia en la filosofía y en el mundo entero, ¿no? La eliminación de Dios. Con Karl Marx, digamos que va a aparecer el comunismo, una gran importancia frente al capitalismo, que, óigame bien, algunos dicen que el capitalismo se desarrolló en la época contemporánea. Eso es mentira. La época, digamos que el capitalismo se empezó a desarrollar fue en la época de la Edad Media. Y desgraciadamente la Iglesia tiene mucho que ver con el desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Primordialmente la Iglesia, cuando se generó este sistema político y económico del feudo, ¿sí? El capital, el poder de tierra, ¿sí? Eso se empieza a generar desde la época medieval. Entonces, en la época contemporánea va a haber una respuesta a ese capitalismo agresivo, absorbente, y va a ser el comunismo planteado por el socialismo de Karl Marx, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucede va a ser precisamente criticando los pensamientos anteriores. Y estos pensamientos, digamos, es una etapa, o va a tener, digamos que varias etapas, por decirlo así. Primero, la filosofía contemporánea va a tener una etapa, y es afirmación del individuo y de su vida frente al racionalismo. Y va a ser lo primero que, digamos, va a superar o a intentar superar la filosofía contemporánea. Superar el racionalismo, superar la razón, ¿sí? No todo es razón, va a decir la filosofía contemporánea. Segundo,
La filosofía contemporánea va a unificar el individuo y la realidad frente al problema del dualismo que se había generado en la época moderna, ¿no? En la filosofía contemporánea no se va a hablar de una separación de cuerpo y alma o cuerpo y pensamiento, no. Todo va a ser una unidad, todo va a ser unificado. Y ejemplo de ello es, por ejemplo, la relación o el descubrimiento de esa otra dimensión llamado el famoso inconsciente en Freud. Cuando Freud, cuando publica su libro El yo y el ello, digamos que supera esa dualidad y va a decir que el hombre tiene una conciencia, pero también tiene una inconsciencia, tiene una situación inconsciente. Y eso es bastante profundo en la filosofía contemporánea. Y esta unificación... Ok, pensé que me ibas a decir algo, Dana. No, profe, lo siento, se me fue el dedo. Tranquila, no te preocupes. Y esa unificación, digamos, del individuo frente a la realidad es conciliar estas dimensiones, conciliar razón, experiencia, individuo, historia, sujeto y objeto. Total. O sea, el hombre contemporáneo se va a hablar en todos esos ámbitos. No se va a hablar de uno solo, sino en todo. El hombre en la razón, en la experiencia, en la historia, como objeto, como sujeto, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que la filosofía contemporánea, ¿sí?, pone las inquietudes filosóficas están, digamos, en el hombre concreto, ¿sí? Y por eso muchos dicen que la filosofía contemporánea es una época profundamente humanista. Es muy contradictorio decir humanista, porque es humanista en tanto que el centro de reflexión va a ser el hombre y su realidad. Pero también es erróneo porque va a haber muchas cosas que van a afectar, digamos que van a poner en crisis el humanismo. Y es lo que yo ya les decía a ustedes, lo que mirábamos en el video. Ejemplo, las guerras bélicas, que son una cosa muy bárbara, ¿sí? Algo que ha quedado muy profundo en la huella de nuestra historia y de nuestro mundo. ¿Listo? Entonces, pues en ese sentido, digamos que la filosofía contemporánea es humanista en tanto que plantea una reflexión a partir del hombre concreto. ¿Sí? Continúo. Entonces, bueno, en estos momentos les estoy mostrando como hechos. Hay muchos hechos, ¿sí? Digamos que enmarcan la edad contemporánea. Hechos como cuáles, les voy a mencionar, digamos, como los importantes y los que están ahí. En 1852 aparece un personaje famoso, Franz Fanon, que publica es como un pequeño tratado llamado Piel Negra, Máscaras Blancas. Por primera vez en la historia se va a generar un tratado y una resistencia intelectual frente al tema del racismo, ¿sí? ¿Por qué frente al tema del racismo? Precisamente porque, digamos que el video lo mencionaba, a la par que se va formando la época contemporánea, se va conociendo el movimiento libertario y revolucionario de las sociedades americanas, ¿sí? Y si nos damos cuenta, la mayoría de las sociedades americanas somos sociedades afro o mestizos, ¿sí? Tenemos, digamos, piel negra, morena, o sea, pertenecemos a esa descendencia, ¿sí? Cuando se empieza a gestar toda esa liberación, por ejemplo, aquí en Colombia,
todo el proyecto de independencia frente a la colonia española, Portugal no, Brasil con toda su impulso de liberación frente a la colonia de Portugal, ¿verdad? Bueno, tantos movimientos independistas, digamos que van a reivindicar la dignidad de los negros, de los mestizos, y eso va a tener una gran repercusión en la época contemporánea. Digamos que la época contemporánea también se marca por una guerra, aparte de las dos guerras mundiales, que acordémonos que la Primera Guerra Mundial sucede en 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial va en 1939 al 45. Aparte de esas dos guerras, pues aparece la Guerra Fría, que lo mencionaba en el video, que es una guerra, digamos, frontal y diplomática entre Estados Unidos y sus aliados frente a la colonia de Vietnam y la Unión Soviética, o frente al comunismo Vietnam y de la Unión Soviética. Hay un hecho social importante que va a marcar la época contemporánea, y es en 1961, cuando la sociedad de Alemania, perdón, me disculpan que me sonó el celular, cuando la sociedad de Alemania se parte en dos o queda fragmentada en dos, ¿sí? ¿Por qué se parte en dos? Precisamente porque Alemania, ¿sí? Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, Alemania queda, pues digamos que como sociedad queda devastada en sentido de vida, en sentido político y social. Pero más que eso, queda dividida. Porque si bien termina la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que muere Adolf Hitler y se acaba todo el nazismo, todavía hay gente convencida del discurso del nazismo de Adolf Hitler. Todavía hay adeptos, ¿sí? Y gente en el común. Como hay otra gente que no están de acuerdo. Entonces se genera toda una división social, tanto que el signo de esa división precisamente es el muro de Berlín, donde Alemania queda Alemania Oriental, Alemania Occidental. Alemania Occidental va, digamos, en apoyo a Estados Unidos, ¿sí? y al grupo de la Alianza, y Alemania Oriental, digamos que va, digamos, favorecido o va favoreciendo el comunismo y la Unión Soviética y todo lo del Vietnam, ¿sí? Entonces, eso es un hecho social muy importante. Otro hecho, en 1962, con Thomas Kuhn, aparece un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, donde se hace toda una historia de los grandes avances científicos. Y en la época contemporánea, el personaje más importante, por decirlo así, de la revolución científica va a ser nada más y nada menos que Albert Einstein. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, pues genera un cambio impresionante en la historia. Y no solamente por eso, sino por el avance físico, el avance científico en la física, al crear, digamos, la producción atómica que va a ser la base de las bombas nucleares, ¿sí? Entonces, eso va a generar pues todo un problema social también. En 1964, por primera vez en la historia, un país va a involucrar dentro de sus políticas una ley de derecho civil que prohíbe la discriminación social. Lo charro es que sucede eso en 1964. Vamos en el 2000, pues estamos en el 2020 y todavía vemos problemas de racismo, lamentablemente. Otro hecho, en 1966 va a aparecer la revolución cultural. Cuando yo digo revolución cultural se empieza a gestar lo que mencionaba el video, nuevas tendencias
de identidades sexuales, e identidades sociales, e identidades revolucionarias, el rock, el punk, el reggae, Bob Marley, un gran representante del reggae, pues eso también genera un problema social bastante grande, o sea, cambia el paradigma de muchas cosas, ¿verdad? Y aparte de eso, la revolución cultural, pues obviamente en la época contemporánea, digamos que está enmarcada por la revolución industrial, ¿sí? Y la revolución francesa, ¿no? En 1967 aparece este filósofo llamado Jean Derrida, donde va a ser como el primero que le va a dar una importancia frente al lenguaje. Y se va a hablar o se va a empezar a hablar sobre la filosofía del lenguaje. ¿Qué es el habla? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el sintaxis? ¿Cómo el lenguaje configura una sociedad? ¿Cómo el lenguaje configura a una persona? ¿Sí? Entonces son hechos importantes que no podemos desconectar. Bien, paso a la siguiente línea. Bueno, aquí voy a mencionar solamente 3 que son como importantes. Creo que el hecho primordial, digamos el más importante en la época contemporánea, va a ser la conquista del hombre en la luna. Y es precisamente en 1969, cuando la expedición Apolo 11 de Estados Unidos tiene éxito y por primera vez en la historia se ve por televisión y todo, porque ya existía la televisión, digamos que se ve por primera vez al hombre pisar la luna y hacer una conquista, por decirlo así, de ese mundo universal, ¿verdad? Entonces, eso va a tener, digamos, una repercusión bastante importante. Ahí va a aparecer, pues, obviamente, se empieza a gestar toda una cultura también del medio ambiente, que tiene una gran importancia. Pero lo más importante también, digamos que el otro hecho importante es que en el año 2001 se va a declarar una política pública de una guerra contra el terrorismo, ¿sí? Y más que una guerra contra el terrorismo es una política que se va a crear, ¿sí? Es una política que se va a crear, política que no solamente se va a quedar en Estados Unidos, sino que se va a extender a todos los estados-nación, ¿sí? Y es, digamos, luchar contra el terrorismo. Y cuando hablamos aquí de terrorismo es involucración de muchas cosas, narcotráfico, muchas cosas, delincuencia. ¿Por qué nace esta política? Precisamente sucedía por el holocausto de las Torres Gemelas que sucedió en el año 2001, ¿sí? Y digamos que podríamos cerrar la edad contemporánea con la primera vez, como digamos, por el hito histórico de que en el año 2009, por primera vez en la historia, el presidente de Estados Unidos, pues ese es un presidente afroamericano, ¿no? Barack Obama. Bien. Creo que pues que esos son como los hechos importantes que podríamos mencionar acá dentro de la filosofía contemporánea y la época contemporánea. Bueno, me quedan 2, entonces apenas. Entonces, en pocas palabras, para ir sintetizando, la filosofía contemporánea, chicos, digamos que tiene una manifestación importante porque en últimas la filosofía contemporánea se interesa por el hombre no racional ni solamente histórico, sino por el hombre que vive, que goza, que sufre, que pasa, que trasciende a sí mismo. Y debido a ello van a aparecer las revoluciones, ¿no? La revolución antropológica, la teoría de la evolución de Darwin, donde coloca al hombre como el centro de la naturaleza, la revolución psicológica de Sigmund Freud,
la afirmación del inconsciente y por último, ciertamente, la revolución industrial y tecnológica, donde ponen al hombre en la complejidad de un mundo, del mundo virtual y el mundo tecnológico. Bien, digamos que para terminar podríamos decir que la filosofía contemporánea se caracteriza en el orden económico por la revolución industrial, en el orden social la crisis de los sistemas políticos. A razón de ello va a aparecer el nacionalismo, el republicanismo, muchos sistemas políticos, ¿sí? Y en el orden de las ciencias, pues lo que ya les mencionaba, la teoría de la relatividad, el esbozo de la física cuántica y el desarrollo de las ciencias humanas, especialmente la psicología y el psicoanálisis. Bien. Entonces, dejo de compartir pantalla. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ok, Camila Forero tiene una pregunta interesante. Camila, tú me dices, ¿por qué la Iglesia aportó a la formación del capitalismo? Es un tema, que es un tema amplio, pero bueno, voy a tratar de resumírselo, ¿vale? A ver, chicos, lo que pasa es que hay un problema grave. Cuando nosotros hablamos de capitalismo, es que el capitalismo se mueve por capital. Y el capitalismo asegura la propiedad privada. Y entendamos propiedad privada, el ejercicio de que cada ciudadano, cada persona es dueño de lo que puede tener y puede poseer a partir de su propio capital. ¿Sí? La Iglesia, ¿qué tiene que ver ahí? En lo siguiente. En la Edad Media se va a generar un sistema político llamado el feudalismo. Perdón, un sistema económico llamado el feudalismo. ¿Sí? ¿Qué es el feudalismo? ¿Alguien sabe qué es el feudalismo? ¿Ha averiguado un poquitico ese término de feudalismo? ¿Ninguno? Yo, profe. ¿Qué? Dime, Ana. Era como la privatización de tierras en la época medieval. Entonces tenían que pagar impuestos y todo por vivir en esas tierras. Exacto, Dana, muy bien. Sí, el feudalismo viene de un término bastante interesante, feudo. El feudo es, por decirlo así, tierra, capital de tierra. ¿Qué era el feudalismo? El feudalismo era, muy bien el término que utiliza Ana, una privatización de tierras donde las personas vivían en las tierras, pero no eran de ellas, sino, digamos, del jefe, del monarca o el príncipe, ¿sí? Pero ellos hacían producir esas tierras y la mayoría de las ganancias, digamos, se la daban al príncipe, ¿sí? Se la daban al príncipe y los que producían las tierras, por decirlo así, se quedaban solamente para su manutención, ¿sí? Ese es el feudalismo. Ese feudalismo, jóvenes, va a ser un viabilizador para el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, ¿qué es? El capitalismo, ¿a qué lo incita a usted? A que usted tiene que producir, caramba. O sea, usted tiene que producir berracamente. ¿Y cómo produce usted? Por medio del trabajo, ¿sí? Cuando usted trabaja, produce plata, y si produce plata, pues tiene dignidad, ¿sí? Pero ¿qué es lo curioso? Que aquella persona que trabaja, produce plata, pues esa plata, aunque es suya, desgraciadamente, esa plata termina dándole cuentas a un sistema más grande. Ejemplo, mi caso. Yo soy, digamos que Colombia es una sociedad, podría decirse, no, sí, lo es, capitalista.
yo trabajo, produzco, doy, digamos, tengo una producción de trabajo, ¿verdad? Y esa plata que me llega, pues sí, la utilizo para mí, pero también tengo que pagar, digamos, unos impuestos, los famosos impuestos, ¿sí? En una sociedad capitalista tiene que haber un pago de impuestos, ¿sí? ¿Y el impuesto qué es? Una plata del Estado. Es algo que hay que pagarle al Estado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la iglesia ahí? Que la iglesia fue la primera que le dio garantía y dignidad al concepto capital. Porque mire que la iglesia fue la que hizo dignificar a los campesinos por el problema del trabajo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en la Edad Media, muchos de los dueños de las tierras pertenecían a la iglesia. O sea, eran los de la iglesia dueños de tierras, ¿sí? No eran solamente los príncipes, sino que también la iglesia tenía predominio en tierras. Y esas tierras las producían los campesinos. Y los campesinos pagaban un impuesto a la iglesia, que era el famoso, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? Ay, se me olvidó el nombre. Se me escapó el nombre, ¿cómo era que se llamaba? Lo que... no me acuerdo, se me olvida el nombre, pero los campesinos pagaban como una especie de indemnización a la iglesia. Eso es un impuesto. Y la ideología del impuesto hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Pero de dónde viene eso? Desde la época medieval con la iglesia. Ahora, la pregunta aquí del millón, ¿por qué China, por ejemplo China, que es comunista, no permite que ingrese la iglesia? O no permite o es muy reacia que haya institución de iglesia católica o iglesia como tal. Porque país donde se involucre la iglesia, donde se meta la iglesia, empieza a desarrollarse el capitalismo. Y por eso China es tan tajante en no permitir, digamos, que haya una ideología o haya una incursión, digamos, de iglesia, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un tema muy de fondo. Son muchas otras cosas, pero creo que ese es el problema factual. Camila, ¿sí me hice comprender? Sí, profe, gracias. Vale, ok. Listo. Valentina, me vas a mandar un correo. Ok, vale. Si quieres también te comparto mi número telefónico por si algo. Me escribe por WhatsApp, ¿listo? Ah, pero creo que se desconectó. Ok. Entonces, bueno, creo que esos son como los elementos que podemos ver, ¿sí? Dentro de la filosofía contemporánea. Bueno, por cuestión de tiempo, pues no alcancé a hacer la pregunta de lectura crítica. Los salvo, los dejo en paz hoy, pero la próxima empezaríamos con eso, con la pregunta de lectura crítica que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si alguno o alguna tenga alguna pregunta frente a esta contextualización rápida de la filosofía y de la época contemporánea. No, señor profe. Muy bien. Bueno, mis chicos, pues no es nada por hoy. Dios me los bendiga, que pasen una bonita tarde y un feliz fin de semana. Juiciosos, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chicos, juiciosos, que estén bien.